los inversores pasan del optimismo al pesimismo. El tema de Rusia, el tema commodities. ¿Qué significa la inflación? Metaverso, sí, tú vives en el metaverso que quieres. Te hace falta luz y te hace falta comida. Y la comida necesita fertilizantes. Y en el póker la gente piensa que tú intentas adivinar la mano. Es las gilipolleces estas de dos no se pelean si uno no quiere. La gente yo creo que tiene un problema de conceptos básicos. Y una cantidad de dineral gracias al retail. Y a pensar un poco en probabilidades, ¿no? Una marcha atrás en la globalización. Te puedo anticipar un poco, ¿no? Como cuando juego una mano de póker, no pienso solo en el preflop, ¿no? Que yo lo dije, estoy hasta los cojones, me fui. Ya lo han hecho en España con la tasa Tobin. Tobin juego de un montón de aplicaciones. ¿A quién beneficia la inflación? Que eso también hay que entenderlo. ¿Cómo de paria mundial va a ser Rusia? Pocos pensaban que iba a suceder lo que ha sucedido en los últimos años. Buenas Paco, buenas Adri y bienvenidos al podcast de Falla con Éxito. Comentarle a la gente brevemente, para los que no hayan escuchado todavía, la conversación que tuvimos hace un par de años y medio ya, en este mismo podcast, brevemente, ¿quiénes sois y a qué dedicáis vuestro tiempo? Bueno, yo soy Paco Lodeiro, soy director de Academia de Inversión, copresentador del podcast Value Investing FM, junto con Adrián Godás, y también soy cofundador de la agencia de marketing online Ortega y Lodeiro, junto con mi socia Lucía Ortega, que además tenemos otro podcast de emprendimiento, emprendedores antifrágiles. Y además de eso, bueno, pues soy inversor particular. Ese sería un breve resumen. Yo, por mi parte, pues soy Adrián Godás, conocido también como el gran lord excavadora de Sealand. De verdad, eso sí que es personal branding, de verdad. También, como ya dijo Paco, copresento con él Value Investing FM, además que desarrollé varios proyectos con su ayuda, como Godás Academy o Godás Research, y me dedico, estoy focalizado en tema de finanzas con el foco en minería. Vale, quería utilizar un poco el marco de lo que está pasando ahora a nivel geopolítico, ¿vale? Que cada semana van pasando más cosas, se puede ver ahora con el tema de España, con Marruecos, Sahara, este tipo de cosillas. Pero bueno, un poco la idea era utilizar un poco los problemas que pueden surgir, que a veces nos surgen y no somos conscientes de que están ahí, ¿no? Y ahora con Rusia, Ucrania, todo este conflicto, y llevarlo un poco desde el prisma de la inversión. Entonces, un poco para ir calentando, en vuestra forma de pensar, a través de este conflicto también, supongo, y otras cosas que hayáis aprendido, ¿no? ¿Qué es lo que más sentís que ha cambiado hacia la inversión en estos últimos 2 años, desde que hemos hecho la otra conversación? Yo creo que la gente empieza a ser más consciente de riesgos latentes. Digamos que antes no... la gente cuando veía algo barato no se paraba a pensar por qué estaba barato, y ahora vemos que hay cosas o empresas o activos que están baratos, pero esto se debe a que tiene riesgos, que es importante entender la definición de riesgo. Riesgo es algo, un evento negativo que puede suceder, pero que no implica que vaya a suceder. El problema es que la gente, o en general los inversores, pasan del optimismo a asignarle pocas probabilidades a los riesgos, a que sucedan eventos negativos, al pesimismo, a asignarle probabilidades muy altas a eventos negativos. Y aquí hay que, digamos que ahora estamos en un... Bueno, ahora se ha recuperado un poco, pero digamos que hay momentos cortoplacistas donde la gente extrapola el corto plazo a los eventos negativos a que vayan a suceder, y ahí es donde están las oportunidades. Y si quieres, más adelante podemos hablar de cómo afrontarlos, pero lo que ha cambiado para mí es eso, que la gente empieza a ser consciente de que el riesgo es que puedan pasar cosas y que al final muchas de ellas, aunque sean poco probables, acaban pasando. ¿Tú, Adri, algo que añadir? Yo, por mi parte, yo añadiría otro frente, que ha sido básicamente el auge de la inversión retail, los flujos que ha habido de inversores de capital a las bolsas desde estos últimos años, desde el COVID. Han sido los mayores flujos de retail en 2 décadas. Muchísima gente ha empezado a invertir, sobre todo a raíz de las cuarentenas y tal, se puso
se puso muy de moda todo esto de Robinhood, luego empezó todas las coñas de los stonks, las coñas de GameStop, AMC, todas estas, el concepto de meme stock que se ha acuñado. Todo esto además reforzado por otros ciclos, no solo en acciones, como pueden ser en NFTs, en criptos, en otro tipo de activos. Y yo para mí es de lo que más destacaría de estos últimos 2 años, este cambio que ha habido. Habéis dicho algo, bueno, ha dicho Paco en concreto, ¿no? Algo que escuché ya hace tiempo y dije, tiene muchas similitudes con el póker, ¿no? Y de hecho lo hablaba creo que lo tocaba con Fernando Alonso Martín, desde aquí un saludo, de hecho, y su nuevo libro. Y hice un vídeo con él en el retiro y ponía el póker es como la inversión y bueno, me cayeron tortas por todas partes, ¿no? Pero es ver las cosas en porcentajes de que puedan ocurrir, ¿no? La inversión se ve así y en el póker la gente piensa que tú intentas adivinar la mano y lo que adivinas es un conjunto de manos, pues tiene este porcentaje, etcétera, etcétera. Y muchas veces obviamos los riesgos porque luego al final no ocurre. Unos aviones sobrevuelan Taiwán de China, pero las 5 semanas no ha pasado nada y ha quedado un evento tal. Pero no es consciente de que se pueden haber reducido o aumentado, pero las posibilidades siguen ahí latentes, ¿no? Y has nombrado otra cosa que me parece muy interesante traer sobre la mesa y es el tema del riesgo. Que riesgo no es volatilidad, ¿no? Porque cuando has dicho que todo baja, digo, ya, pues que también ha bajado en empresones y empresas que valen más ahora que hace un mes y valen mucho menos, ¿no? ¿Cómo puede, digamos, la gente que no está acostumbrada a lo mejor por su trabajo comenzar a discernir entre riesgo y volatilidad y a pensar un poco en probabilidades, ¿no? A ver, yo creo que la primera parte sería entender estos conceptos, entender que el concepto de riesgo es algo que puede suceder, pero que no implica que vaya a suceder. Entonces, que el riesgo es lo que hemos comentado, lo que comentas y que tiene todo el sentido, es una probabilidad de que pase algo. Entonces, una de las claves para gestionar el riesgo es intentar inferir, que es complicado, es muy complicado. Y además, a toro pasado, todo parece muy fácil, pero pocos pensaban que iba a suceder lo que ha sucedido en los últimos años. El COVID, la invasión de Ucrania, a toro pasado es muy fácil, pero digamos que hay que intentar inferir la probabilidad de que esto pase. No este riesgo en concreto, sino que pasen este tipo de eventos, que pueden pasar estos o pueden pasar otros. Entonces, una vez que eres consciente de que van a pasar este tipo de eventos, actuar en tu cartera, o si vamos a hablar directamente de tema de inversión, de forma que sea una cartera adaptada a que suceden estos eventos. Pero bueno, esto ya podemos hablarlo más adelante, pero para mí, lo que tú dices, respondo concretamente a tu pregunta, pues entender bien. Y la gente yo creo que tiene un problema de conceptos básicos de inversión y de riesgo y de gestión del riesgo. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Y para mí es una cosa que me parece súper importante que no se suele decir lo suficiente, el tema de que el tema del riesgo es algo tan subjetivo que hay que verlo como cosas que pueden pasar, pero que no sucedan no significa que no hubieran podido pasar. Y simplemente, dependiendo también del tipo de inversión, que simplemente pierdas dinero en una inversión no significa que fuera mala idea. Simplemente ha pasado algo igual inesperado. Igual era, pues eso, que era tu tesis, por ejemplo, me imagino, una exploradora minera, tiene un terreno, explora, ¿hay algo o no hay nada? Y ya lo sabes. Y simplemente, pues no hay nada y cae. Eso tampoco lo veo como un error, porque ya sabes lo que hay. O sea, estás jugando estás jugando una mano de póker y ya sabes que el otro, yo qué sé, te imaginas que va a tener o una pareja o escalera de color. Tú tienes que jugar en acorde con eso. Entonces, el tema del riesgo a mí me parece súper interesante, la verdad, de reflexionar. Y creo que en estos últimos 2 años se ha visto bastante ese tema. De cómo que algo no suceda no significa que no pueda pasar. Vosotros sois de los que, a lo mejor incluso entre vosotros, ¿no? Alguien comete una acción, bueno, yo sería aquí una palabrota, una acción no correcta, pero le sale bien, ¿lo congratuláis porque le ha salido bien o le dais una colleja porque estaba muy mal tomada la decisión y lo sabía?
Yo soy de dar colleja. Yo también. Yo optaría por lo segundo. Porque yo siempre digo, si no va a acabar mal en el futuro. Si es una persona que aprecias, si es una persona que te da igual, pues tampoco vas a dar lecciones a alguien que está teniendo su gran momento y que se siente el rey del mambo. Pero, en fin, yo si es un amigo, le advertiría de cuidado, porque has tenido un buen resultado, pero la decisión por detrás ha sido mala. Igual que al revés también. Tú puedes tomar una buena decisión y que salga mal. Yendo al póker, que seguramente que haya mucha gente que nos escuche del mundo del póker o que juegue, pues si tú tienes 2 ases y haces un all-in pre-flop, pues, creo que es una buena decisión si alguien te sube y tú lo ves. Otra cosa es que la otra persona tenga un 2-3 y te haga una escalera y te quedes fuera. Pero la decisión es buena. Y si lo tomas constantemente, al final el resultado va a ser positivo. Sí, de hecho, la diferencia entre un profesional y uno que no lo es, como generalización muy grande, pero bueno, en todas las áreas, es quien se queda mucho tiempo pensando en ese asas porque lo ha perdido, no es profesional, en el fondo. A lo mejor se gana la vida viviendo de ello, pero no sigue sin tener un comportamiento profesional. Que es solo aquel que se para porque a lo mejor podría haber optimizado algo y aún así a lo mejor incluso está sesgado porque ha perdido, es el auténtico profesional, ¿no? O sea, Adri, creo que te he interrumpido. Yo también te digo que por eso yo pienso que la gente general que suele venir de póker suelen tener muy buena cabeza para inversión. Suelen tener muy buen mindset. Porque obviamente nosotros hemos conocido a bastantes jugadores de póker que se ponen a invertir. Y mi experiencia con ellos en general es que suelen tener cabeza muy bien amueblada para invertir. Por el tema de cómo juegan la probabilidad, la gestión emocional cuando hay caídas lo llevan muchísimo mejor. Cuando hay caídas, ese tema de gestionar el riesgo, entender que te vaya mal, no significa que hayas tomado una mala decisión. O sea, chapo, la verdad. Dijisteis el tema de que tu cartera esté preparada para ello, ¿no? Y se ha puesto de moda este concepto, que de hecho no sé si incluso tocamos ya en la otra conversación, de un sistema antifrágil, ¿no? Lo que pasa es que a veces es difícil discernir qué es antifrágil o no, ¿no? Podemos a lo mejor ir un poco a algo concreto, a lo mejor no sobre acciones en concreto, que no queréis hablar de ellas, pero ¿cómo pensáis vosotros hacia vuestra cartera sobre esto? ¿Cómo pensáis de escenarios futuros que puedan pasar positivos y malos, ¿no? Porque siempre en la balanza para poner los malos tienes que poner también los buenos o la contrapartida, porque cuando ocurre algo malo siempre es malo para unos y bueno para otros, aunque sean pocos, ¿no? ¿Cómo tomáis estas decisiones? ¿Cómo lo tenéis en cuenta? Adrián, te cedo la palabra. Yo estoy tratando de pensarlo. La verdad que yo creo que de las mejores maneras que hay es imaginar eso, todos los escenarios posibles que le pueden pasar a una empresa, y aún así pasarán cosas que ni te lo ves venir. Yo por eso una cosa donde me suelo focalizar bastante en el tema, al final por invertir en el tema minería, es en el tema del riesgo jurídico, el riesgo a la hora de analizar cosas que pueden pasarle a un país, porque tenemos que tener muy claro que en Europa, Occidente, Estados Unidos, vivimos en burbujas. El resto del planeta no es así. Eso es lo normal, que pasen cosas raras. Lo anormal es lo que pasa en Occidente. Y entonces, es que te he visto cosas muy locas que te pueden pasar. Entonces, tienes que imaginar todos los escenarios posibles y decir, vale, esto puede pasar. Y si sucede, que pueden pasar muchas cosas, pero no solo la probabilidad de que suceda algo, sino cuál va a ser, cómo de grande puede ser el impacto. Porque muchas veces, por ejemplo, me imagino, típicas cosas que son como muy shock, tipo el estereotipo, golpe de Estado en África, cosas que son así muy shock, la probabilidad en la mayoría de países de África no es baja de que suceda en un marco de 4 años, por ejemplo, no es baja, pero ¿cuál va a ser el impacto real que puede tener en una inversión? Pues la experiencia me va a demostrar que, por ejemplo, suele ser bastante menor de lo que parece. Porque al final, por cómo funciona, tienes que entender cómo son las estructuras de poder, las instituciones. Tengo el wifi más inestable de Bulgaria. No sé qué le pasa hoy. No sé si debe ser por el vídeo o no sé por qué. No pasa nada. Inestable. Desde aquí recomendamos a todo el mundo ir a Bulgaria de vacaciones, pero no a trabajar. Bueno. Por la cantidad de españoles e italianos que hay aquí trabajando es de una locura, ¿eh? Pues no sabía. Ya te dije que yo había estado en verano y no pillé casi gente ahí. Sí, pero no decías que tienes que entender cómo funcionan los sistemas, no sé si jurídicos o... No tanto jurídicos, sino las estructuras de poder, las instituciones, cómo funcionan ahí.
una vez que te das cuenta de eso, te das cuenta que en África la mayor parte simplemente son cleptocracias. Son estructuras de poder sin ideas, sin ideologías. Lo único que quieren es estar ahí, llevarse su parte y ya está. Entonces, no suele... Es la diferencia respecto, por ejemplo, que me encuentro más en Latinoamérica. En Latinoamérica suelen tener más estos cambios de poder suelen tener más cargas ideológicas que sí que suelen acarrear más problemas. Como por ejemplo se está viendo en Perú, por ejemplo, como puede que suceda en Colombia, que haya elecciones próximamente, y como también hay que saber juzgar este tipo. Por ejemplo, al revés, yo a la gente le decía que Chile, con el nuevo presidente que era Boric, yo le dije que no era tan malo como parecía. Y ahora se está viendo de que incluso otros países latinoamericanos como Perú los critican por no ser suficientemente progresistas. Entonces, es un tema muy interesante, pero bueno, me he desviado del tema, total, que hay que saber eso, analizar muy bien las situaciones de cada empresa, todo lo que le puede pasar y sobre todo asignar un peso. Yo creo que el tema es el tamaño de posición. Porque da igual que tú tengas una idea muy buena, que el potencial sea altísimo, que si le metes mucho peso de cartera, después de varias ideas te vas a acabar explotando alguna. Yo añadiría que también hay que entender que la gestión del riesgo tiene un coste y la gente muchas veces no es capaz de asumir ese coste. Uno de esos costes es lo que comenta Adrián, lo de la diversificación. Tú puedes tener una idea muy buena y que todas las ideas pueden tener riesgo y dices, es que estoy muy seguro de esta idea. Volviendo al póker, tienes pareja de ases pre-flop, pero claro, te jugarías toda tu fortuna a eso. Bueno, tendrás un 90% de posibilidades de acertar. Pero claro, si te sale mal, te arruinas. Entonces, ese es un coste de gestionar el riesgo. No hacer un all-in con todo tu patrimonio presente que has tardado años ir gestionando. Aunque la esperanza matemática sea muy positiva. Pero tienes que asumir ese coste de gestionar el riesgo porque sabes que, aunque sean las probabilidades bajas de que te salga mal, si te sale mal, te juegas mucho. Eso por un lado. También hay un coste, por ejemplo, invertir. A mí me gusta invertir en empresas de calidad. Y eso tiene un coste porque suelen cotizar a múltiplos bastante altos. Y es un coste de aguantar y mantener empresas que, en algunos casos, ópticamente pueden parecer caras. Aunque si se tiene paciencia, al final acaban teniendo su recompensa. Pero eso también supone un coste. O empresas que tienen bastante caja. Eso es un coste de ineficiencia. Es más eficiente endeudarte para aprovechar mejor los recursos propios. Pero claro, ese coste de tener esta estructura de capital bastante menos eficiente también te reduce el riesgo, que si vienen malas, la empresa va a aguantar más y luego va a poder aprovechar tener esta caja, este balance mucho más saneado para invertir cuando nadie invierte, para comprar a otros competidores que están en mal momento. Y esto también lo podemos ver en los estados. Ahora los estados más endeudados, cuando vienen problemas, no pueden aportar soluciones. Esto, el riesgo, pues eso, tiene un coste. Y digamos que no querer asumir el coste de la gestión del riesgo por parte de los estados para comprar votos o por parte de las empresas para contentar a los accionistas a corto plazo, tiene consecuencias a medio y largo plazo. Y esto es el problema, que muchos inversores no quieren asumir este coste de la gestión del riesgo. Y bueno, el coste grande es para los ciudadanos porque al final tú no puedes apartarte. Bueno, Adrián sí se ha apartado del estado donde vivimos. Bueno, Adrián lo ha hecho, sí. O sea, sí que puedes, pero eso también es un coste muy alto. Es que yo lo dije, estoy hasta los cojones. Y me fui, o sea, y la paz mental que te da es tremenda. O sea, explica así brevemente a la audiencia, porque yo pensé que te había sido... Bueno, yo pensé que ibas de vacaciones. Luego Iván, que de hecho todo el mundo recomiendo a Iván Salgado, que ha venido a este podcast, que hablaste con él, Iván me dice, tío, que lo que tú me has dicho de Adri no es así. Y dije, pues no sé. Cuéntale a la gente qué decisión has tomado. Yo pensé que ibas de vacaciones.
No, que va, que va. A ver, que mucha gente piensa que me vine. No, yo me vine aquí por indefinido. O sea, mínimo yo creo que estaré un año, pero vamos, no sé. Estoy aquí indefinido. De hecho, me voy a sacar la... De hecho, esta semana me voy a sacar la... Voy a inmigración para sacarme la residencia, que te dan una tarjetita y tal. No, básicamente lo que sucedió es que terminé ya la carrera, terminé estudios. Bueno, estoy estudiando el CFA, pero quiero decir, porque más arreglado, formal, de carrera, tal, pues lo terminé. Dije, me apetece ir a vivir fuera. Quiero un sitio barato, con menores impuestos, para estar tranquilo y conocer nuevos países. Y dije, y justamente coincidió que mi mejor amigo, pues le salió trabajo aquí. Porque aquí en Sofía hay un montón de trabajos que se están contratando muchísimos españoles, italianos, portugueses del sur de Europa. Muchísima gente se está viniendo aquí. Y dije, pues me voy contigo. Y me vine. Y ya está. A la aventura. Bulgaria, precioso sitio. Precioso. ¿Fuiste a los sitios que te recomendé alguno? Todavía no. Bueno, te pasé solo 2 al final, ¿no? Es que los otros no consigo encontrarlos en el mapa. Había unos que tenían muy claros, pero... Todavía no, pero vamos, o sea, es que se me corta todo el rato, es horrible. He ido, por ejemplo, aprendiendo a esquiar, que es una cosa que quería, y dije, va, pues a un sitio tal que tenga también montaña, aprendo un poco a esquiar, visitar así un sitio muy distinto como son los Balcanes, que yo había estado, y además es que el este es una cosa increíble, aquí todo funciona distinto. Turquía, que quiero ir también más adelante. No, y aquí yo estoy encantado, o sea, yo estoy muy contento, la verdad. Y he podido ya quedar varias veces con Iván. La verdad es un personaje, me cae increíble, me cae súper bien. Y un tío muy, muy, muy interesante, la verdad. Pues créditos a Manuel Pena, que me lo presentó él, que también estuvo en el podcast. Más cosas, chicos, porque o sea, tenemos un tiempo limitado y hay he tomado un montón de notas, pero habéis nombrado algo, los dos, y me parece muy importante traerlo a la mesa, porque creo que no tanta gente llega a ser consciente de lo que es. Y me explico. A alguien le dicen ahora que le bajan un 1% de salario o más por mes y todo el mundo sale a la calle, porque todo el mundo saldría. Ahora bien, hay inflación de un número con un símbolo de porcentaje detrás, de un 7, un 8, un 9, oficial, y no pasa nada. Traed desde vuestra perspectiva qué significa la inflación, aunque todo el mundo se supone que lo sabe, pero yo creo que no todo el mundo llega a entenderlo, y los costes incluso que pensáis que puede traer, digamos, a futuro. Bueno, ¿qué va a traer? A ver, la inflación, la definición es una pérdida generalizada de poder adquisitivo y al final lo que sucede es que eso te empobrece nominalmente, o sea, te empobrece, aunque tú nominalmente mantengas constante tus ingresos o incluso que aumenten, porque mucha gente le ha aumentado el sueldo el año pasado, un 1 o 2%, pero claro, si el coste de la vida te aumenta en un 6, pues eres un 4% más pobre, haciendo números redondos. ¿Qué sucede? Que la gente, en general, es más, quizás por falta de cultura financiera o por algún sesgo de números que ahora no comprendo, no sabría nombrar, aguanta mejor la inflación que digamos, que te lo rebajen directamente, que te digan, bueno, pues este año vas a tener un sueldo de un 4% inferior. Ahí la gente se rebelaría. Pero, en cambio, en la inflación vemos que no ha pasado casi nada. O sea, es algo bastante llamativo, como comentas. ¿Qué sucede? ¿A quién beneficia la inflación? Que eso también hay que entenderlo. La inflación beneficia a la gente que está endeudada y tiene que hacer pagos fijos. A la gente, y no solo a la gente, sino a las instituciones. ¿Y qué instituciones están endeudadas de forma insostenible? Pues unas instituciones que hemos comentado antes que han asumido muchos riesgos, que son los estados. Si tú te has endeudado por 100.000 millones o por un millardo, lo que sea, un billón americano, que es incluso superior el endeudamiento
del Estado español, lo que sucede es que cuando tienes una inflación de 6%, en términos nominales tienes que pagar lo mismo, tienes que devolver lo mismo, pero en términos reales ese coste, digamos, es inferior. Entonces, es una solución a los estados mal gestionados. Y es un problema porque empobrece a todo el país al final. Lo que pasa es que estamos viendo que la irresponsabilidad de los estados y de muchas empresas y personas pues, hace que nos afecte a todos. Porque, bueno, es lo que estamos viendo. La solución aquí sería subir tipos, pero los tipos de interés no se pueden subir porque la gente y los estados han sido irresponsables y causaría o podría causar destrozos en la economía. O sea que, ¿por qué la gente como Adrián se escapa? Porque ve esta situación donde es muy difícil salir. Solo hay que ver países como Argentina, que no han tomado decisiones de responsabilidad y se van hundiendo poco a poco. Y claro, hay que sufrir a corto plazo para salir de este problema donde nos hemos metido. Y claro, ¿qué político va a decirle a la gente que tiene que sufrir a corto plazo? No, la gente, los políticos salen con nuevos gastos de miles de millones para comprar votos. Y en el caso de España, pues bueno, es con el tema de la cantidad de jubilados que votan, es un gran problema para la gente joven. Y eso es lo que, bueno, las consecuencias, que gente como Adrián y otras personas que conozco se están marchando. Y es un desastre absoluto, difícil de darle la vuelta. Me he centrado quizás demasiado en España, pero bueno, esto es extrapolable en general a otros países o a otras instituciones, personas, etc. Estamos hablando, Adri, de la inflación y... Sí. Sí. Me he derivado lo lamento un poco, mucho. O sea, desde que estoy aquí en Bulgaria, este es el peor día que he tenido wifi by far desde que he llegado, y he tenido calls con vídeo también, con directivos, y nunca había tenido un wifi tan malo, inestable como hoy. Lo lamento mucho, David. Te perdonamos, no pasa nada. ¿Algo que añadir? Tiene toda la razón. Para mí, la mayor parte del mundo occidental tiene un tic-tac hacia atrás de unos 10 años, más o menos, que es cuando se va a jubilar la parte más ancha de la pirámide demográfica, en unos 10 años aproximadamente. Aparte, eso va a ser ya la diversión extrema, lo que puede suceder a partir de ahí. Y en base claro, a eso... Como queda lejos y la gran... Como es poco a poco, pues la gente simplemente no se da cuenta. Y eso cuando... Hasta que llegara a un punto que va a ser una vez que va a ser... El problema de gasto, el problema de deuda, de todo que va a haber en muchos países va a ser una locura. No solo en España, o sea, obviamente países que ven como Italia. Italia es un país, vamos, súper disfuncional a nivel administrativo, a nivel de empresa, a nivel de todo, súper disfuncional. Un país que la mitad del país ni siquiera está, puedes decir que está controlado por el gobierno, está controlado por gobiernos paralelos. Entonces, va a ser una locura. Vosotros, teniendo esto en mente, ¿no? Esto me recuerda cuando tenemos que salir a las 11 de casa, ¿no? Con los niños, y mi pareja son las 11 menos 5 y me dice, vamos a salir tarde. Y le dije, yo a las 9 sabía que salíamos tarde. Porque es que si tardamos tanto tiempo en hacer esto, me puedo anticipar un poco, ¿no? Como cuando juego una mano de póker, no pienso solo en el preflop, ¿no? Pienso en, vale, ¿cómo voy a ir tomando las decisiones? Y digo, es que se me puede complicar aquí y aquí. Y cuando se me complica, digo, ya, es que si pasaba esto se iba a complicar, ¿no? Entonces ahora ya se están formando las piezas que luego van a encajarse sí o sí. O es muy probable, diferentes escenarios, pero no hay muchos buenos. ¿Cómo pensáis de cara a vuestra gestión patrimonial y de la cartera de inversión? Digo patrimonial porque a lo mejor hacéis algo que no sea solo de acciones que sea importante de cara a esto. Teniendo esto en cuenta, o no sé si lo tenéis en cuenta. Escuché a Mérito Quintana una vez una frase que me pareció muy buena, que me hizo cambiar un poco la forma de pensar, porque decía, la inversión es a largo plazo, pero la gestión es a corto plazo, ¿no? No sé qué opináis de esto y qué hacéis en base a esto, a estos problemas que están generando, en base a la inflación. A ver, yo creo que lo mejor que puede hacer la gente que nos esté escuchando
es ahorrar de forma privada, que sí que es cierto que te pueden en el futuro quitar parte de ese ahorro y lo harán, lo intentarán seguramente, pero la solución o la peor solución es fiarse del Estado, porque si tú haces los números con el sistema de distribución que hay bueno, estoy hablando en España otra vez, pero esto también es aplicable en la mayoría de países de Hispanoamérica, con la distribución que hay en el sistema de pensiones. Yo no creo que no vayan a cobrar nada, pero va a ser más bien un pequeño subsidio, porque los números no salen. Es que no solo es que los números no salen, sino que los incentivos están alineados a que esto empeore. O sea, solo hay que ver las decisiones del gobierno del año pasado. Los pensionistas que, digamos, sí que hay pensionistas que tienen que pueden estar en peor situación, pero ha habido una subida generalizada de las pensiones a los pensionistas. O sea, han comprado votos de los pensionistas, que la mayoría está en una situación acomodada, tienen su casa pagada y tienen un sueldo o una pensión aceptable, muchos de ellos, y aún así se les sube a cambio de aumentársela a los autónomos, que son los que crean riqueza y los que, en principio, deberían sacar a España de esta espiral negativa. Entonces, con esa compra de votos que hay, es lo que comentas. O sea, dices a las 11 menos 5, es que llegamos tarde, pero esto desde las 9 se sabe. Y esto se sabe. Y ahora estamos en 2022, en 2030, cuando digan, uy, casualmente, por no sé qué problema circunstancial, vamos a tener que otra vez recortar las pensiones, que se han recortado un montón de veces. O sea, el sistema de pensiones ha quebrado muchas veces. Lo han tenido que reformar. No te olvides de una cosa. Sí. No te olvides de que con este tipo de cosas pasan cosas que nadie se ve venir y que pasan. Igual que también como el golpe de Estado en África, como las pensiones han pasado cosas. La gente, por ejemplo, alguna vez le he dicho a gente que no me extrañaría nada de que nacionalizasen los planes de pensiones privados, de bancos y cosas así. Y la gente me dice, pero qué locura va a ser esa. Ha pasado. Pasó en ciertas empresas en Portugal. Pasó en Polonia. No es ninguna locura. Pueden pasar cosas muy raras, inesperadas, que la gente no se espera y con gran consecuencia. Puede pasar en Colombia este año. Colombia, a saber, porque tiene pinta de jejeje, que va a tocar un tío tipo Perú en Colombia. O sea, puede pasar en muchos sitios cosas inesperadas de gran impacto. Y la gente, digo, es que como es una cosa que se ve como que sucede muy poco a poco, a 10 años vista, la gente le da igual y no lo ve venir, pero de verdad, a 10 años, es que lo veo tan negro, muchísimas cosas. Sí, a 10, a 20. Esto es como la rana que se va cocinando poco a poco y entonces no se escapa y acaba cocida. En cambio, bueno, lo que suelen decir, que si la tiras una rana agua hirviendo, sale corriendo. Yo no quiero hacer el experimento ni me interesa, pero es lo que se dice, que tiras una rana en agua hirviendo, pues escapa. Aquí nos están cociendo poco a poco y al final vamos a morir cocinados o por lo menos no vamos a tener un resultado satisfactorio. ¿Por qué? Porque van poco a poco, te van fastidiando poco a poco. Y si te fastidian todas de golpe, entonces dirán, me voy corriendo aquí, pero te vas acostumbrando. Y es lo que ha pasado en otros países de Sudamérica. Argentina, pues, pasar de ser posiblemente el país más rico del mundo a finales del siglo XIX, principios del XX, ahora ser una ruina absoluta, se mira por donde se mire. Y eso más adelante, se fue cocinando poco a poco. Sí, también. En los años 50 era creo que el quinto país más rico del mundo en PIB per cápita. Míralo. Cuando has dicho ahorrar, Paco, ¿te refieres a ahorrar en dinero o a ahorrar simplemente, digamos, aumentar tu patrimonio? Lo digo porque creo que te referías a un segundo y a lo mejor la gente se queda solo con, vale, pues meto euros debajo del colchón. Claro, eso sería un error por el problema que tenemos de la inflación y los incentivos que hay para que siga existiendo esta inflación por parte de los gobiernos. O sea, sí, es importante lo que comentas, David, ahorrar para invertir en activos que como mínimo nos hagan superar esta inflación y, si es posible, pues tener una rentabilidad sobre esos activos, pero como mínimo superar la inflación
Y hay el problema que también se está incentivando con los tipos de interés actuales, que si tú inviertes en renta fija, que antes te podía dar una rentabilidad aceptable por encima de la inflación, pues eso, un 3-4%, cuando la inflación estaba en el 2 y pico, pues ahora la renta fija te dé rentabilidades incluso nominales negativas. Si tú inviertes en bonos alemanes a 10 años, tienes una pérdida nominal y eso hay que restarle la inflación. Y esto está pasando a día de hoy. Entonces, aquí hay que, digamos que, asumir riesgo, porque hablamos antes del riesgo, pero hay que saber cómo asumirlo. Y hay una frase de un personaje detestable, pero la escuché hace poco, es una frase de Putin, que le preguntaron sobre temas también relacionados con el riesgo. Y me pareció una muy buena frase, aunque el personaje no sea el adecuado y menos ahora. Dijo que para quien no asume riesgos no brinda con champán. Que es un dicho. Y claro, hay que asumir riesgos, pero saber asumirlos. Él igual no fue, quizás en el pasado le fueron bien asumiendo riesgos, parece que ahora no le va a ir tan bien. Es un ejemplo de cómo no asumirlos también. Pero hay que hacerlo de forma inteligente. Y a día de hoy, quien intenta no asumir riesgos, ahorrando y metiéndolo en tipo fijos o debajo del colchón, pues va a perder mucho poder adquisitivo, porque el interés compuesto, cuando es positivo, se compone y cada vez crea un efecto de bola de nieve negativo, o sea, positivo, pero al revés. La inflación crea un efecto bola de nieve negativo y solo hay que ver lo que costaban los bienes de consumo o los inmuebles mismo en España en los años 60 y ahora. Pues la inflación te come vivo si no te mueves, y más en estos momentos que parece que está bastante descontrolada y no veo que se vaya a controlar a corto plazo y ni voluntad política para controlarla a medio plazo. Adrián, ¿qué opinas? Que tienes razón, no acentuad. Esto me lleva a una pregunta inevitable que mi audiencia está deseando que os haga. Chicos, ¿tenéis Bitcoin ya? Yo tengo una parte pequeña en un ETF de Bitcoin, pero es una parte pequeña, es un 2% de mi cartera. Pero no lo tengo, digamos, no cumple una de las funciones básicas de Bitcoin, que es que no sea embargable, tener la propiedad objetiva. No, en este caso no la tengo. La tengo a través de un ETF que sí que sería embargable. Lo tengo a través del broker. ¿Adri? Yo no tengo. Pero si también se mina, No es lo tuyo. No estoy esperando a que haya... Si todo el mundo me hace la coña. Minas cualquier cosa, pero no Bitcoin. Y yo, no. ¿Está esperando a que haya, perdona? Estoy esperando a que haya la última purga. Que se pegue un ostión tremendo, se salga un montón de morralla de gente que hay ahí. Los dos os dedicáis a la formación, lo habéis comentado al principio, ¿no? Tenéis vuestras, digamos, academias. ¿Cómo habéis visto, digamos, a vuestros alumnos en general, ¿no? Lo digo porque puede ser a lo mejor una forma de, a lo mejor, de entender así a un grupo de gente interesada en inversión. No sé cómo de profesionales o buenos son vuestros alumnos, ¿no? Pero ¿cómo habéis visto a través de, digamos, de esta crisis que ha sido un poco el conflicto, el catalizador, ¿no? Y estas caídas gigantes en bolsa, etcétera, ¿no? ¿Cómo habéis visto reaccionar a la gente? ¿Qué errores creéis que cometen o que no cometen, o qué puntos fuertes rescataríais, ¿no? Para que la gente pueda un poco copiar, ¿no? Cosas que no hacer, cosas que otros se han equivocado, cosas que otros han hecho bien. Yo creo que es normal tener dudas o ser más cauto cuando vives una de estas crisis por primera vez. Quizás no te diferencia o algo diferencia entre los alumnos que estaban empezando, que nunca han vivido ese tipo de crisis. Yo, por ejemplo, viví la de 2008, que fue, pues eso, la crisis subprime. Hubo caídas generalizadas en el mercado muy potentes. Y ahí fue donde empecé a comprar y compré, empresas muy buenas
a muy buen precio. Y desde 2008 tampoco hay o hubo ninguna gran crisis como la que hubo en el COVID. Y la del COVID, ahí quizás sí que hubo algo de dudas a empezar, pero también es lo que comentamos, la gestión del riesgo a la hora de comprar tiene que ver con el precio a pagar. Existe normalmente en las finanzas suele haber una relación rentabilidad-riesgo positiva. Es decir, si tú quieres más rentabilidad, tienes que asumir más riesgo. En cambio, en un activo, si cae el precio de ese activo, es al revés. O sea, tú tienes mayor rentabilidad potencial porque estás comprando más barato, pero tienes menos riesgo porque además lo estás comprando a un precio inferior. O sea, si ese activo cotiza a 20 y tú consideras que vale 40, entonces la rentabilidad potencial es multiplicar por 2 y el riesgo es que valga menos de 20. Pero si ese activo cotiza a 10, la rentabilidad potencial es multiplicar por 4 y el riesgo no es que valga menos de 20, es que valga menos de 10. Y si bien al principio de las caídas es normal tener este tipo de precaución, que creo que es algo muy sano, después cuando empiezas a hacer los números te das cuenta de las grandes oportunidades. Entonces, una de las claves de los alumnos, que además tenemos grupos de debate y sobre todo cuando hay caídas hablamos bastante de estos temas, es hacer los números. O sea, vale, está la narrativa, vamos a hacer los números. Esto, ¿cuánto puede valer? Y siempre lo que comentabas antes, hacer un análisis de escenarios. Escenario pesimista, un escenario neutral y un escenario optimista. Y en base a esto, pues, tomar decisiones. Y para mí, en general, la sorpresa es o ha sido positiva de la reacción de los alumnos cuando hay caídas. Yo creo que, en general, han interiorizado muy bien los conceptos del value investing y los han puesto en la práctica, o sea que estoy muy contento y ellos en general también lo están. O sea que no puedo decir que haya habido problema con ello, pero sí que noto eso, que al principio, no solo mis alumnos, sino también en general, cuesta más. Pero luego cuando ves la segunda, ya dices, ahora sí que no me la pierdo, esta oportunidad. Eso sí, haciendo los deberes, o sea, no invirtiendo a ciegas ni nada, haciendo los deberes, haciendo trabajo, entendiendo bien lo que se invierte y que es como se tienen que hacer las cosas. Adri, ¿tus alumnos? Bastante parecido también. Cada vez, sobre todo se ha notado bastante desde que comencé con Godás Research, desde el principio. Ahora se ha notado una madurez en los inversores bastante grande. Se ha notado una evolución de cómo antes era, ¿por qué cae esto un 8? Ah, claro, es que si líquido y cayó y al día siguiente se hace más 7, pues son cosas que la gente va asimilando y lo he notado, se nota desde que empecé en 2020, ahora estos 2 años se ha notado bastante. Hay una cosa que nombraste tú, Adri, y que yo tengo en la mente desde hace tiempo y yo llevo poco en el mundillo aprendiendo. Y es el tema del retail, ¿no? O sea, mi creencia también pasa con el póker, ¿no? Que un porcentaje ínfimo, en su época creo que era un 4%, a día de hoy pues será un 3 o un 4,5% de los jugadores que juegan en internet ganan dinero. Eso incluye el que al final del año acaba un euro en positivo. O sea, es toda la gente que gana dinero, no los que se dedican a ello. Y es lo de siempre, ¿no? Cuando la mayor parte de la gente, cuando la masa va en una dirección, pues lo que decía Rockefeller con el chofer. Y una de las cosas que a veces tengo mi subconsciente y no sé si es porque vivo en una burbuja escuchando pues, a gente como vosotros, ¿no? Que sabe mucho más y toda la gente que conozco sabe del tema, pero no sois la mayoría, no somos la mayoría, ¿no? Que es que si hay mucho retail, si la mayor parte de la población, un porcentaje muy grande de la población invierte en bolsa, Robinhood, un montón de aplicaciones, están en los estadios de fútbol, en todas partes hay ya publicidad de brokers para invertir. Si acabará ocurriendo algo, ya os pongo un poco el ejemplo del póker, de cosas que a lo mejor no podías esperar y que acaban pasando, para minar o sacar tajada de esos beneficios del retail.
en varios países del mundo, incluyendo España, fue una regulación en la que solo podías jugar contra jugadores españoles, porque es una forma muy fácil de controlarte, obviamente, lo que entra y lo que sale, es decir, por lo que vas a tributar, subiendo los costes para conseguir licencias, porque antes no pagaban los costes pues en España, pero ahora pones un cerco y si quieres tener a mi rebaño tienes que pagarme a mí, el señor Estado, y por encima los jugadores también tienen que pagar. Pero la sala dice, bueno, pero es que yo quiero mis márgenes, entonces voy a cobrarle más a los jugadores cada vez que juegan a Money Poker. Y entonces se van creando, digamos, unas normas que en su momento no esperabas, porque escuchabas en el año 2005, 2010, que vives un mundo globalizado y que al Internet no le pones barreras y de golpe te las ponen, ¿no? Es decir, de una forma o de otra, con unas razones o con otras que puede tener su sentido o justificación, van minando los beneficios de aquellos que se benefician, ¿no? De los que ganan dinero. ¿Creéis que de alguna forma que a lo mejor incluso no podemos ver, debido a que la mayor parte de la población, la mayor parte de la población a nivel histórico, o un porcentaje muy grande, se beneficia a través de inversión en bolsa, etcétera, pueden acabar haciendo algo gobiernos para minar esos beneficios? Es decir, para sacar más tajada. Bueno, ya lo han hecho en España con la tasa Tobin. Al final, pues eso, te cobran un pequeño porcentaje, que siempre es igual. Dicen que esto va a recaudar X y al final recauda una fracción de eso. Y otra posibilidad es aumentar los impuestos relacionados con los rendimientos sobre el capital. Yo creo que es algo que puede pasar y que al final en el Estado y en las administraciones en general hay mucha gente viviendo de esto, aprovechándose y, claro, no van a renunciar a la gallina de los huevos de oro. O sea, no van a dejar ni de comprar votos ni recortar para ellos mismos y para sus amiguetes. Entonces, ya la forma de sufragar esto los últimos años ha sido endeudándose y aumentando impuestos. Lo que pasa es que el endeudamiento tiene un límite. Aquí se ha querido que lo pagaran los países del norte, como Alemania, Países Bajos, etc. Y claro, eso tiene un límite. Entonces, reducir, va a tener que reducir, pero también en base a, no van a decir obviamente que han sido extremadamente irresponsables en el gasto, eso nunca lo vamos a ver, va a decir cualquier situación, pues el COVID, la invasión de Rusia o lo que pase el año que viene, dentro de 2 años y dentro de 3, pues en base a eso van a decir que por eso van a poner, pues eso, un impuesto nuevo y además le van a llamar de nombre muy bonito, le van a decir el impuesto verde, el impuesto solidario, el impuesto feliz. Obviamente no vas a decir, no, soy antiverde, soy antisolidario, no. Si tú tienes que decorar las cosas y además temporal. Entonces van a hacerlo porque no queda otra. Y me sorprendería que no pasara, pero bueno, yo soy realista y aún así, pues por eso intento maximizar mi rentabilidad, pero aún así yo creo que la tajada que hay va a ser mayor en el futuro. Adrián, ¿qué opinas? ¿Que nos van a sacar más dinero? Bueno, a ti no, tú estás en Bulgaria. No tienes un buen wifi, pero pagas menos impuestos. Entonces es lo que hablamos de que todo tiene un coste. Pues eso. No, sí, el wifi tiene un coste, pues gestionar los impuestos también. Tienes coste de mal wifi. Es que el peor día con wifi de 2 meses, o sea... Eso le dirás a todos. Claro. No. Esta vez se lo dice a los CEOs de empresas mineras. Justo hoy... No. Vale, creo que ya me acuerdo de la pregunta, sí. Pues a ver, están pasando muchas cosas y sí que hay mucha gente que se está beneficiando de ese tema del retail. Muchísimas empresas, como por ejemplo son Citadel en Estados Unidos, que básicamente comprando los datos a los brokers, como Robinhood, pues simplemente le hacen front running y les gana y vamos, están haciendo una cantidad de dineral gracias al retail, que además hay que entender que un perfil retail muchas veces es personas que literalmente
son gamblers de póker que te dicen que te entran en la sala de póker a jugar con 2 euros y en bolsa te abren la cuenta, se ponen 500 euros y te meten ahí. Y si te dicen, no, y no pagas comisiones por las compras y ventas, la gente va a decir, oh, qué maravilla. Si sabes un poco una más, te darás ONG. cuenta de Este que broker es una ONG que nos lo da gratis. Claro, no me cobra por comprar y vender, claro. ¿Por qué? Porque igual te está hablando con un cambio de divisa tremendo, con un mal cambio de divisa, y ganan con el spread de la conversión de tipo de cambio. Igual es porque te están dando mal precio y le dices al broker, compra 15 y realmente la orden te va a entrar a 15.01 y ese 0.1 se lo va a llevar el broker. Y ese tipo de cosas. Entonces, sí, o sea, obviamente con todo este tema del retail hay mucha gente que se frota la mano. Va a haber cada vez más auge, como intento ver en España, con el tema de las tasas Tobin y el tema de transacciones financieras, también bastante probable. Perdón, Adri, aprovecha. Es que no quería interrumpir a Paco porque lo nombró. Yo no sé lo que es la tasa Toby, a lo mejor hay más gente que no lo sabe. ¿Puedes explicarla? ¿Lo cuento yo, Paco? Nada, una tasa por comprar y vender acciones, Sí. básicamente. Ese Por es comprar y el vender, resumen. sí. De empresas españolas, creo que en España son empresas españolas de más de 1.000 millones, que tengan capitalización de más de 1.000 millones, Sí. si no me equivoco. Además, es una lástima porque el Tobin... Sí, es que el tío fue un Nobel de Economía que, de hecho, él pidió, por favor, que se dejara de decir tasa Tobin porque él estaba en contra. Él había planteado la idea de, cuando fue la época de Soros, del Banco de Inglaterra y tal, propuso que para tratar de reducir la volatilidad en ciertos mercados de divisas, que se pusiera un mínimo de coste de transacción para tratar de reducir operaciones especulativas. Y que eso los gobiernos lo expandieron a poner una tasa enorme a cualquier cosa. Entonces el Tobin, de verdad, hizo una vez un escrito diciendo, por favor, dejad de llamarlo así porque no estoy de acuerdo. Pobre, ¿no? Que te pongan tu nombre en algo que no defiendes, con lo que no comulgas. A mí me parece de lo más terrorífico que te puede pasar en tu carrera, la verdad, ¿eh? La tasa Godás es un impuesto minero. Le llaman la tasa Godás. Sí, o sea, imagínate, o sea, el cabreo, vamos, que un incentivo para los que se vayan a vivir a España. Lo opuesto, ¿no? Para los que estás escuchando, ¿no? Bueno, vuestras opiniones sobre... y lo utilizo un poco de marco porque la gente tiene ahí su atención y a veces será esto y luego será otro, ¿no? Y soy muy consciente de que es la narrativa del momento, que siempre va a ser la atención se tiene que ir hacia algo y que conflictos hay muchos más de los que vemos en la tele, ¿no? El conflicto actual Rusia-Ucrania, cuando lo visteis, bueno, no sé, ¿cómo lo veis a nivel... ya un poco marco, el económico también siempre va ligado, ¿no? Pero en los próximos años, medio y largo plazo, ¿cómo veis variables, consecuencias de lo que está pasando? Pues la verdad es que a mí me cuesta ver. Sé que va a haber, o sé mi tesis, igual estoy confundido, por supuesto, pero yo creo que esto tiene implicaciones de segundo, tercer y cuarto orden que es complicado de ver a día de hoy. Y yo creo que una de ellas es que se recupera la vía militar para la resolución de conflictos y que vamos a ver más conflictos militares, por desgracia. Yo creo que es una consecuencia que puede haber. Espero estar equivocado, pero yo creo que eso va a ser una consecuencia. También que el aumento de los precios de las materias primas agrícolas, ya sea directamente por la reducción de la producción, la reducción de la oferta y el aumento de los precios de los fertilizantes, pues va a traer revueltas, sobre todo en los países más pobres. De hecho, en el norte de África, la primavera árabe tuvo uno de sus detonantes en el aumento de los precios de los alimentos. Entonces yo creo que va a haber mucha más inestabilidad, va a seguir aumentando también, por desgracia, el populismo, los conflictos, puede haber incluso una marcha atrás, creo que esto sí que se da bastante por sentado, una marcha atrás en la globalización, en el proceso de globalización mundial. Y bueno, nada de esto en general es bueno, pero también
que esto no sea bueno no quiere decir que no vaya a haber noticias positivas. Para mí, digamos que vivimos en un momento de la historia donde el progreso tecnológico está avanzando de forma pues muy acelerada y eso también traerá noticias positivas, y cuando digo tecnológico no digo solo temas de tecnología de internet, sino también tecnología de producción de alimentos, tecnología relacionada con la salud. Y bueno, yo soy optimista en general con el mundo por eso. Pero bueno, yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar, por desgracia, a más conflictos y a hacernos la idea de que va a continuar la inflación y que vamos a tener que pagar más por la energía, por lo menos a medio plazo. La energía barata parece que se acabó durante un tiempo. Ojalá esté equivocado en todo esto, pero yo creo que es verdad. puede pasar. Pero es verdad. Tienes razón, yo creo que sí, que va a haber más conflicto armado, porque para mí una de las grandes mentiras del siglo XXI es sin duda alguna son las gilipolleces estas de dos no se pelean si uno no quiere, y no, ¿para qué pelearse? Pelear está mal. No. Si tú vas con ese rollo bonito, va a venir un fulano con un garrote y te va a dar de hostias y tú no vas a poder defenderte. Y cuando tienes un tío con un garrote muy grande, como es la Putin, no, las palabras vacías no sirven de nada. Y yo creo que una de las claves que va a ser de este lustro va a ser cómo de paria mundial va a ser Rusia después de la guerra. Porque la guerra terminará, obviamente, tarde o temprano. Dividirán Ucrania, gobierno títere, lo que sea. Pero la clave va a ser si Rusia seguirá siendo un paria mundial o si las sanciones se remitirán, en parte. Porque imaginemos países que tuvieron... Simplemente es que la historia hay un montón de casos. Lo único que pasa es que la gente no sabe leer. Y le falta coger la visión de mosaico. Pero todas estas cosas muchas han pasado. Por ejemplo, cuando hubo durante muchísimo tiempo las sanciones del apartheid en Sudáfrica. Eso fue un tema hace un par de décadas y duraron bastante. Países como Venezuela, que también llevan varios años, y un país como, por ejemplo, Irán, lleva sancionado y aislado también muchísimo tiempo. Entonces, para mí yo creo que va a ser un tema muy importante el tema de las sanciones y cómo de aislado quedará Rusia después del conflicto. Porque el tema de Rusia, el tema commodities, que son la base al final de la sociedad, a pesar de que pensemos que vivimos en una sociedad cada vez más tecnológica, metaverso, sí, tú vives en el metaverso que quieras, que te hace falta luz y te hace falta comida, y la comida necesita fertilizantes. Y todo eso, además, es muy importante el acceso al Mar Negro, la exportación de nitrógeno, la exportación de aluminio, de hierro, de los gasoductos. Entonces va a ser un tema muy, muy, muy interesante de ver cómo de aislado puede quedar Rusia. Luego también está la gente que dice, no, todo eso se va para China, se va a Asia, está. Bueno, jajaja, XD. Si tú piensas que las commodities se mueven así de una manera infusa por el aire, pues claro. La realidad es que, por ejemplo, India está comprando bastante crudo ruso, pero no puede comprar más, aunque querría. ¿Por qué? Porque simplemente la calidad del crudo ruso pues no es apta para muchas refinerías indias. El gas, Rusia no puede mandarlo de Europa para China, porque no están conectadas, porque no hay capacidad que lo una. O sea, hay bastantes cosas logísticas, de temas de calidad, de producto, es bastante más complicado de lo que parece. Y además, con el aislamiento que puede tener Rusia, le va a faltar mucha tecnología para mucha explotación. Y puede que de aquí a 5 años también la producción de petróleo rusa también al final decaiga y caiga más del 10%, simplemente por eso, por falta de tecnología, por falta de inversión. O sea, lo que decía Paco, la cantidad de efectos... Bueno, yo creo que se refiere a los efectos de segundo, tercer y cuarto orden. Sí, exacto. Justo estaba diciendo eso, sí. Y pueden ser muy, muy, muy grandes, la verdad. Yo creo que el gran ganador de esto es China, porque no está teniendo ningún gasto. Obviamente, lo que dice Adrián, a día de hoy no le puedes mover todo las materias primas que genera Rusia a China o a India, así de fácil, pero a medio plazo, digamos, quien va a tener a Rusia
cogida va a ser China, porque Rusia no va a tener alternativas. O sea, va a depender de China, que no olvidemos que es un enemigo histórico. Se llevan bien circunstancialmente, pero China no se fía de Rusia, ni Rusia de China. Están ahí porque tienen un enemigo en común. Pero mientras China está quedando bien con el resto y va a seguir su labor comercial, o sea, vas a depender, si eres Rusia, de un enemigo histórico, que es muchísimo más fuerte que tú antes eras el fuerte y China era el débil. Ahora, China es el fuerte y se va a quedar con, digamos, los países de toda la órbita ex-URSS que quería dominar Rusia, pues todos los países que acaban en TAN, si Rusia los consideraba casi suyos, ahora China se los va a quedar o los va a ir absorbiendo poco a poco, igual como la rana que decíamos que los cocinaba poco a poco, pues va a hacer lo mismo y Rusia no va a poder decir nada. O sea, ha sido una derrota, o sea, no veo cómo Rusia o Putin puede ganar con esto. Además, ya había ganado. O sea, cuando tenía las tropas en la frontera, podía exigir cosas y ya sería una victoria. O sea, no entiendo esta decisión, pero bueno. Justamente esto no te hace pensar que a lo mejor hay algo que los de a pie no conseguimos ver o no entendemos o no sabemos y que no pueden ser tan tontos, por así decirlo, y que lo que estamos viendo es, digamos, es la mano del mago, pero nos estamos perdiendo la verdad? Yo creo que hay dos partes. Una, que Putin no era consciente de que su mano era más débil de lo que parecía, porque una vez que estás donde está él, te rodeas de una camarilla de, como dicen en inglés, yes men, es decir, gente que te dice sí a todo y lo bien que está todo, pero Rusia es un país extremadamente corrupto y eso, si ya la parte militar ya es ultra corrupta en todos los países, imagínate en Rusia. Y bueno, esto estamos viendo los resultados en parte por eso, porque digamos que está jugando al póker pensando que tiene una mano mejor que la que tiene en realidad. Y eso lo está viendo, aunque ahora lo nieguen diciendo que no, ya era lo esperado, claro. Eso, para no decir mal, decir, no, es que la hemos cagado, pensábamos que íbamos a arrasar y al final nos están fastidiando. Obviamente no lo pueden decir, dicen que no, que esto ya era lo esperado. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que Putin lo que quiere es trascender. Y para trascender en la historia, aunque Rusia a medio plazo se ha considerado un paria, que puede ser y tiene sentido que lo sea económicamente y que sufra el pueblo ruso, digamos que en la historia los conquistadores no son recordados por lo que pasó a corto plazo, ni las crisis económicas que generaron, ni la muerte y destrucción, sino porque ampliaron el territorio de un país. Entonces, yo creo que él quiere ser recordado como eso, como la persona que recuperó el orgullo ruso y territorialmente partes de Rusia. Entonces, yo creo que es una mezcla entre ambas partes. ¿Adri? Estoy bastante de acuerdo. Para entender Rusia hay que además entender que Rusia de siempre, la tradición ha sido de necesita líderes fuertes. Hombres duros, fuertes, que no muestren emociones, que siempre que jamás muestren debilidad alguna, porque en el momento que muestres debilidad en Rusia, alguien va a venir a por ti, va a sustituirte y quedarse lo que es tuyo. Entonces puede ser una mina a un sillón. Y en ese jaleo se ha metido Putin, que simplemente ha llegado a un punto donde no podía mostrar debilidad y no le quedó otra que invadir el país. Y seguramente lo que dice Paco, el ejército le dijo, sí, esto lo tomamos en 3 días, avanzamos, ¡pum!, facilísimo. Y se ha encontrado que jajaja XD. Y está siendo un desastre a nivel logístico, sobre todo, tremendo. O sea, no se puede, porque además yo siempre me ha interesado mucho la historia militar, he leído bastante siempre del tema, y yo seguía a gente que controlaba del tema, y mientras veía a todo el mundo diciendo, no va a haber un conflicto, que va. Yo veía a la gente que sabía más de estrategia militar que me decía, bueno, no debería haberlo, pero la probabilidad no es 0 ni es 10%. Y todos lo están comentando, el desastre logístico que está viendo es devastador para Rusia. La ha perdido ya una cantidad de soldados
enorme para lo que llevan avanzado. Han perdido una cantidad de tanques, de piezas antiaéreas, pero de verdaderamente desastroso. Una cantidad de tanques vaciados, o sea, simplemente de que van avanzando, las tropas de reconocimiento avanzan y que les hacen una emboscada súper fácil y los rusos huyen y pierden 3 tanques así hiper fácil. O sea, está siendo un desastre logístico bastante dramático y habrá que ver cómo evoluciona. Y los frentes llevan bastante estancados un par de días ya. Entonces yo creo que es eso, que se metió Putin en una posición muy difícil y que no le quedaba otra. Y además yo tengo clarísimo otra cosa, si no llega a ser Rusia, llega a ser otro país, yo tengo clarísimo que ya le habrían hecho un golpe de Estado. O sea, simplemente por todas las sanciones internacionales, aislamiento, cualquier otro país, los oligarcas habrían ya hablado con el ejército y habrían tratado de echar al ejecutivo. Lo tengo clarísimo. Lo que pasa, pero no, eso no pasa en Rusia porque Putin es un ex KGB, obviamente sabe cómo funciona la inteligencia, se ha rodeado durante años de la camarilla adecuada y por eso obviamente sigue ahí. Pero yo tengo clarísimo que cualquier otro país ya habría habido un coup d'etat, pero de cabeza. Y los oligarcas están ahí porque los puso él. O sea, no son oligarcas porque lo hayan hecho algo bien o incluso que lo hayan robado ellos, no. O sea, lo ha robado ¿No? A otros, a los que estaban antes. A otros oligarcas, incluso, que eran, pues eso, más de Yeltsin, y dijeron, vale, ahora tú te vas y te pongo a ti. Pero recuerda que todo lo que tienes es por mí. Chicos, preguntas finales. Os voy a hacer 2 y hacéis cada uno, ¿vale? La primera es ¿qué no tiene cabida en vuestra vida? ¿O a qué decís que no? ¿Paco? Que no tiene cabida en mi vida. Bueno, mientras lo piensas, pues si quieres lo digo yo. Venga. No, pues no lo deja el wifi. Estas preguntas tan difíciles tienes que decírnoslas antes del programa. Porque... No, ahí está la gracia. Tiene que ser, hay que pensar. Una buena pregunta quiere que la otra persona se quede en blanco. Para mí. Sí, vale. Pues que no tiene cabida. O sea, con eso me refiero a qué rechazas, ¿no? O sea, a nivel pues, intelectual, físico, en el plano que sea. Emocional. Terrible. Estaba diciendo los normies. Gente normal, gente que es súper en la media, que dices tú, con tu trabajo, tu vida normal, y digo, qué aburrido eres. Yo busco lo genuino, lo especial. Muy buena respuesta. Pues, ¿qué no tiene cabida en mi vida? Pues mira, hablando del riesgo, que es algo que la gente no lo valora, intento no tomar riesgos que puedan romper las bases de lo que tengo, ya sea a nivel físico, a nivel de salud, a nivel emocional, de relaciones, a nivel de patrimonial, financiero. Pues yo intento eso, no evitar estos riesgos que pueden acabar con una parte muy importante de tu vida. Por ejemplo, ¿qué no haría? Pues, aunque parezca una tontería, yo no esquiaría, porque conozco mucha gente que ha tenido accidentes duros de esquiar y que digamos que pues ir por la calle, tener un accidente y acabar mal físicamente. Pero conozco a varias personas que han tenido accidentes que han podido acabar en silla de ruedas para siempre, para el resto de su vida, solo por esquiar. Entonces, es un ejemplo. O sea, no valoro mucho los riesgos de cola extremos por algo que sí, está bien, me gustaría esquiar. De hecho, he ido a esquiar. Pero el placer de esquiar no compensa el riesgo, aunque sea del 0,1%, de que tenga un grave accidente. Entonces, es un ejemplo. Y valoro mucho estos riesgos de cola, que son eventos poco probables, pero de consecuencias extremadamente negativas. Pero en el fondo todo, o sea, cualquier actividad tiene eso. Sí, pero
es bastante medible. Por ejemplo, si voy a caminar, yo no conozco a nadie que haya tenido accidentes por caminar y que haya tenido accidentes casi que impliquen eso, unos graves problemas físicos a largo plazo. Y casi todo el mundo que conozco va a caminar. Igual mis abuelas, que tienen más de 90 años, pues no caminan mucho, ¿vale? Pero en general, la gente que conozco camina y camina casi todos los días. En cambio, tampoco conozco tanta gente que esquía. Pero esta gente ha tenido graves accidentes, esquí, snow, etc. Entonces, para mí no tiene sentido asumir riesgos. O, por ejemplo, deportes de montaña. No conozco a gente que... Tengo un amigo que sí, no le ha pasado nada, pero yo no lo haría. O submarinismo también. Me dijeron, ¿por qué no vienes a hacer submarinismo? Pues porque existe un riesgo bajo a que pase algo muy negativo. O sea, pues yo qué sé, tampoco quiero decir la persona, pero el hijo de una persona muy, muy famosa en España, muy poderosa, falleció haciendo submarinismo. Y conozco amigos que sí que lo hacen, no muchos, pero que han tenido sustos importantes. Entonces, me gustaría hacerlo. El hijo de Phil Knight. Sí, y yo estaba pensando con uno de España, un empresario naviero. Claro, es, digamos, algo que hace poca gente que está muy bien. O sea, a mí me gustaría hacer submarinismo. Yo tengo una especie de snorkel de estos de Decathlon, que es una máscara de la careta, y voy por la superficie y veo los peces. Que sí que estaría mejor bajando, y bajando 20 metros, 30 y 40. Pero es un riesgo muy alto que no me compensa. Y creo que la gente es mala entendiendo que hay diferentes actividades. Ahora estamos poniendo actividades físicas, pero también puede ser tema reputacional. Tema, pues yo qué sé, hay gente que tiene muy poco cuidado con las relaciones, con estas apps de ligoteo. Se la juegan también físicamente, no solo a nivel relaciones, o a nivel finanzas también, o a nivel negocios. Yo valoro bastante no asumir estos riesgos que en general no compensan. Que sí, a toro pasado dices, pero no ha pasado nada. Pero si pasa, y a mucha gente le ha pasado. O, por ejemplo, yo no tendría una moto, tampoco. Son ejemplos. Seguramente que se os ocurran ejemplos mejores, pero es algo que pienso mucho sobre el riesgo, porque al final yo creo que es importante correr riesgos, pero también es importante no correr riesgos donde la recompensa sea asimétrica, de modo que si te sale bien y que suele ser normal, pues tengas algo de satisfacción, pero si sale mal, es que te puedas fastidiar la vida. O sea, sí, yo hay que usar lo contrario. O sea, que te sale mal, pues incluso que sea muy probable que te salga mal, pues bueno, pues vas a sufrir, vas a tener molestias, ya sea físicas, emocionales, lo que sea, pero si te sale bien, pues puedes tener una gran satisfacción. Entonces, yo busco asimetría opuesta y evito en mi vida, pues ese tipo de asimetría, que tienes poco que ganar y mucho que perder. Así que, Adrián, deja el esquí, ya lo hiciste y ya llegó. Yo le dije a a la gente en esta línea, o sea, yo pienso mucho en estos términos, que es un martillo con cortador de cinturón en el mango. Es algo súper improbable que pase, pero incluso ya no solo hacia ti, sino hacia un accidente externo que pueda romper con los martillos estos que rompen cristal. Y por la empuñadura tiene para cortar el cinturón. Está diseñado para no usarlo, o sea, yo no quiero usarlo nunca, pero el coste de 5 euros... Prefiero que se queden ahí esos 5 euros, que cuando tengas 90 años dirán esos 5 euros invertidos al ritmo que has invertido serían no sé cuántos millones, pero la simetría es ridícula. Y la última pregunta, chicos, es, aparte, los dos sois muy... O sea, creo que tenéis muchas ideas para aquí porque hacéis formación, es ¿qué os suelen preguntar de menos que consideráis importante? Yo creo... Que no es más que ser sobre inversión solo, ¿eh? Yo creo que... No solo de inversión, vale. Lo que queráis, sí.
En general, algo que no nos preguntan, que bueno, yo creo que para mis alumnos de la formación avanzada sí que lo explico bien y lo explico bastante en detalle, pero en general, gente que ya invierte no gasta tiempo o no invierte tiempo en los fundamentos, en entender lo que es una buena inversión, lo que es un buen negocio, lo que es ser un buen inversor. Pues esas claves, yo creo que la gente no es que no me lo pregunte a mí, no se lo pregunta mucho a ellos mismos y no lo tienen claro. Y si no tienes claras las bases, entonces no vas a tener problemas. Incluso entender claro, hacerte una pregunta a ti mismo de por qué inviertes, qué es lo que buscas. Eso tienes que tenerlo claro. Y creo que la gente no se lo pregunta suficiente y ya se lanza sin tener estas bases sólidas. Yo, por mi parte, yo diría que leer más historia. Que la gente te pregunta de menos leer más historia. Sí. Adrián Debería preguntarme más por historia. Ah, vale. Es un político. Tú le preguntas una y él responde lo que quiere. Ya está. No, estaba ahí. Sí, también, eso suele pasar. Yo tengo muchas cosas, muchas ideas en la cabeza y siempre digo, lástima que la gente no me las pregunte. No, pero sí, yo creo que la gente me pregunta demasiado poco por la historia. Hay que estudiar más historia, porque se puede sacar un montón de conclusiones y de cosas que ya han pasado. ¿No? Por ejemplo, la gente me dice, no, además hace analogías de mierda, simplemente con la historia, simplemente porque solo conoce crisis. La gente dice, es crisis, crack del 29, 2008. Y ahora dice, claro, las tecnológicas han subido, .com, todo es la .com. Oye, pues ha habido más cosas. ¿Quién se acuerda de la recesión del 58? ¿Quién se acuerda de la crisis de 1920? A mí, por ejemplo, la situación actual me recuerda mucho a la de finales de los 60, por ejemplo, con Johnson. Pero claro, nadie se va a acordar de esas cosas porque nadie ha de verdad hecho un trabajo en profundidad de entender qué ha pasado cada década, cada situación, y solo se ha quedado con las cosas más grandes. Por ejemplo, y yo eso me di cuenta leyendo a Benjamin Graham. Cuando tú lees El inversor inteligente, una cosa que para mí es de las que más destacó del libro y que nadie lo comenta, es como el libro creo que está escrito en 1940, si no me equivoco, o finales de los 30. Por ahí, sí. Y dice, desde que empecé a invertir, el libro está creo que en 1940, dice, desde que empecé a invertir hace 20 años, o no, hace más de 25 años, ha habido 3 crisis. Y dices tú, desde 1915, la Primera Guerra Mundial más o menos, ha habido 3 crisis en Estados Unidos. Y dices, la del 29 y cuál más. Y eso es una cosa que me llamó mucho la atención. Y empecé a mirarlo y me di cuenta de que que de no ser por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos iba a entrar en otra recesión. En el 37-38 iba a entrar en una nueva crisis. El paro ya estaba subiendo. Iba a entrar en una nueva crisis por Roosevelt, porque es el presidente uno de los más sobrevalorados de la historia, obviamente. Y iba a entrar otra vez en una recesión, pero nadie se acuerda de eso. O luego también el crack que hubo en torno a 1920. Y investigando eso me hizo darme... Son cosas que te hacen coger perspectiva. Estoy mirando del año 49. Yo pensaba que era de antes. O sea, yo también. O sea, del 49 yo pensé que era mucho antes, pero bueno. No sé si será Security Analysis. Total, esa es mi reflexión. Bueno, chicos, sé que igual sí, ¿eh? Igual les estoy diciendo Security Analysis. Puede ser. Bueno, si no, los que estáis escuchando tenéis Google y podéis buscar ahí. Pero como último, si queréis, podéis hacerme... Igual lo leí en Security Analysis y estoy confundido. Una pregunta a ti. Ya se ríe malo. Sí, no. Un amigo siempre me lo dice, Godás, cuando tú te empiezas a reír solo es porque estás pensando alguna barbaridad, alguna locurísima. Te voy a preguntar por qué 3 invitados tan fenómenos como Iván, tienes un podcast tan bueno de calidad, ¿qué te falta para crecer y tener más audiencia? De vez en cuando me lo pregunto últimamente, especialmente ahora que ya hay alguien en las líneas ocultas del podcast haciendo un montón de cosas.
Creo que nunca he sabido vender bien. O sea, cuando digo vender es contar las historias bonitas. O sea, yo he ido a viajes, he hecho cosas diferentes. O sea, no caí en la categoría que tú nombrabas antes de mediocridad, sin menospreciarla. Y iba con otra persona y esa otra persona cuando contaba la historia, todo el mundo, wow, o sea, conseguía transmitir emoción y yo no. Creo que mi virtud con el póker y a lo mejor hacia otras cosas, analítico, racional, etcétera, aunque no lo soy en todas las facetas igual, no lo consigo transmitir para otras cosas. Entonces, cuando creé el canal de YouTube, yo decía, yo vengo aquí a contar lo que me apetece y ya está. Cogía el móvil, me grababa, lo subía a YouTube, cortaba el cachito antes, unos segundos y ya. Y me daba igual si había una view o 1 millón, porque me da igual. Sí que me sentía bien cuando alguien me decía gracias porque esto me ha ayudado, pero ya está. Pero no le prestaba atención a los títulos. Sí, bueno, un poquito. Ves un vídeo que pone cosas interesantes. O sea, que dice cosas interesantes, pero que el título ni siquiera te lo transmite, etcétera. Y eso hacia el podcast creo que lo he transmitido. O sea, ese error de montarlos mal. Y ahora ya intento, pues, generar títulos un poco más clickbait. Y he conseguido reformular un poco esa creencia porque creo que el contenido es bueno. Entonces no me importa persuadir a la gente a que clique, porque lo que hay es bueno. Aunque el título sea un poco de noticiero de telediario. Entonces creo que una parte ahí, o sea, no es por echar la culpa a los algoritmos, o sea, si no lo mira gente es porque no le interesa, pero creo que hay una parte de visibilidad importante, porque al final yo hablo de temas que me interesan siempre, todo me parece, yo tengo mucha curiosidad, entonces por mi curiosidad y mi forma de ser no es, salvo que a la gente no le interese mi forma de ser, y los invitados sois todos unos cracks en vuestras áreas, de cosas muy diferentes. Y aparte intento en cada persona ir al hilo de lo que me interesa de esa persona a mí. Entonces, como a esa persona le interesa lo que cuenta también, porque es su vida o su tema, creo que la conversación es interesante. Así que resumiendo, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pues, pero lo que está claro es que lo voy a hacer siempre. Entonces, si tiene que haber algún tipo de resultado, pues lo seguirá viendo. Y si no tiene que haberlo, pues lo seguirá viendo. Pues mi pregunta es, ¿cuáles son los mayores aprendizajes que te ha aportado el póker a la vida, pero sin contar la parte financiera? Aprendizajes del póker. Tengo un amigo que dice que el póker es lo más justo que hay. Y yo durante años no acababa de entenderlo y pensaba que simplemente es porque como yo era mejor y él era un novato, pues el pobre no entendía el póker. Y un poco lo que extraigo de ahí es que la volatilidad no implica que no hagas las cosas bien. En la vida en todos los sentidos. Solo que cuando tú vas en muchas salas de póker, cuando vas a all-in te pone, tienes un 60% de ganar y pierdes. Y es muy fácil reconocer que te ha tocado un 20%, pues has tenido mala suerte. Pero en la vida no. En la vida a lo mejor ir por la calle y cruzarte a una persona y que se le caiga algo y decirle algo y que esa relación acabe siendo otra cosa, tanto una oportunidad de negocio como la persona con la que compartes tu vida, es imposible valorar en porcentajes. Pero sí lo que puedes hacer es aumentar las buenas decisiones. Y esto sí que lo he escuchado en muchas cosas de inversión y me ha ayudado a reformularlo, pero yo ya lo hacía con el póker y es pensar las cosas en porcentajes. Entonces, aumentando, digamos, las buenas decisiones en general. Y a veces una buena decisión es invitar a alguien a un café y otras es no ir a tomar un café con alguien. Es difícil valorar. Pero para mí una buena decisión es simplemente que cuando acabe, estar contento. O sea, antes se me dio la mente, mientras hablabais uno de vosotros, se me ha ido un instante y he pensado, lo que me cuesta a veces ponerme a grabar, que vengo y tal, y como que no me apetece mucho. O sea, tengo los nervios, pero no me apetece en el fondo. Y cuando estoy grabando no quiero que se acabe. Ni una conversación. Cuando estoy grabando quiero que se acabe. Y lo que me cuesta, ¿no? Entonces, bueno, me quedaría mejor con eso. A ver, el póker te enseña 1 millón de cosas. Te enseña a hacer las cosas bien y gestionar que no salgan así. O sea, bueno, obviando toda la parte financiera, pero sobre todo a tomar las decisiones en base a un fundamento y una estrategia. También rescataría algo que me parece que ocurre mucho, que a mí a veces me desquicia, especialmente cuando pasa en un entorno muy personal o que me afecta mucho, y son las secuencias. Es decir, si yo voy a la playa, o sea, si hago algo porque A, cuando doy el siguiente paso, no puedo decir que A no iba a pasar y que iba a pasar otra cosa. En el póker. Si te pago en una apuesta porque pienso que tienes muchos faroles
y luego ligo la mejor jugada, no te puedo apostar porque tú tienes un montón de faroles. Simple de entender. Si tú no tienes nada y por eso te pago, cuando tengo la mejor mano no te apuesto un porrón de dinero porque no tienes nada, o eso es lo que yo pensaba antes. Y lo que suele ocurrir es que la gente actúa de forma emocional, de ahora no tienes nada, te pago. ¡Uf! ¡Qué jugadón! Todo mi dinero. Pero acabas de decir que no tiene nada. Y esto, extrapolado a la vida, creo que pasa mucho, que a pesar de que somos emocionales, y nos pasa a todos, el a veces calibrar un poco esos sesgos y enfocarnos y tal es difícil. No sé si respondes a tu pregunta. Muy buena respuesta. Chicos, contadle a la gente dónde os puede encontrar. Bueno, juntos en el podcast Value Investing FM, que está por todos lados, bueno, en Spotify, YouTube, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast. Adrián, por cierto, lo metí también en Audible, también, no sé, o Amazon Podcast, no sé, uno de estos lo metí. Creo que es Amazon Podcast, bueno, uno de esos lo metí hace poco, que no estaba. Bien. Y bueno, Adrián en Godás Research, a mí en Academia de Inversión, también en el podcast junto con Lucía, Emprendedores Antifrágiles. Y bueno, yo creo que hay bastantes sitios donde encontrarnos. Nos buscáis también por Twitter, por ahí estamos. Sí. Estamos por todos lados. Lo difícil es no encontrarnos. Si alguna persona... Sí. Y si alguno quiere contarme cualquier idea, cualquier barbaridad que se escape de la mediocridad, pues que me envíe un mensaje de Twitter, un mail. Abierto ideas, pero no ideas mediocres. Está bien eso. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias por vuestro tiempo y por todo lo que hemos tratado. Espero que sirva a la gente a tener una perspectiva un poco más general de las cosas, a aprender a valorar riesgo y volatilidad, porque yo estoy aburrido de decirlo. Cuando me dicen, es que es riesgo, digo, no, es volatilidad. En fin, que empiecen como Paco a invertir en criptos. A lo mejor puede ser una buena decisión sin que sea una recomendación de inversión, pero puede ser una buena idea, que cada uno lo valore y que tengan en cuenta posibles eventos futuros a la hora de... No, de hecho, me gustó mucho lo que dijiste, Paco. O sea, valorar la vida en riesgo-recompensa, o sea, beneficio-perjuicio, me parece muy interesante, que al final es un poco tener en cuenta los porcentajes y las apuestas, y estás introduciendo ahí una variable para aprender a jugar al póker. No solo los porcentajes de que pasen, sino las apuestas que hago en función de eso. Me parece súper interesante, chicos. ¿Últimas palabras? Nothing to add. Escapa de España. Bueno, en esta conversación ya hay 2 de 3 fuera de España, Paco. Solo faltas tú. Pues sí, la verdad es que sí. ¿No estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, David? Portugal, norte de Portugal. Estás ahí pegado. No lo sabía. Bien hecho. Ha sido, de hecho, de mi vida adulta como el 40% de mi residencia, más o menos. Bueno, un pelín menos, puede, 30 y pico. Unos cuantos años. Bien hecho. Pero bueno, no te preocupes que vas a tener que escapar de Portugal, a medio plazo. O sea, son el mismo tipo de personas. O sea, no te fíes mucho. Ve pensando en la siguiente. Bueno, chicos, muchas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo. Adiós.